bienvenidos a este episodio en donde queremos hablar de la culpa. Hoy estamos aquí, Moni, Y Diana, y en este episodio queremos hablar acerca de qué es la culpa, de dónde nace y entender cómo, porque muchas veces nos sentimos culpables por situaciones ajenas a nosotros y poder llegar a identificar si esa culpa es algo que nosotros podemos empezar a manejar, si definitivamente es algo que está fuera de nuestro control. Y siento que cuando tú entiendes de dónde viene, puedes empezar como ¿a a manejarla? atacarlo, sí, a Sí, manejarlo. de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. En el momento en que sabes el origen, entonces puedes saber si realmente es culpa y si es buena o no para ti. Exacto. Y no estamos diciendo que toda la culpa es mala. Hay situaciones en las que realmente sí necesitamos como tener ese sentimiento, pero hay otras situaciones en las que los podemos manejar. Entonces, en nuestro pequeño análisis que hemos hecho en nuestras largas conversaciones, creemos que la culpa viene como de cuatro aspectos principales. Y Sí, es un tema cultural, correcto. un tema social, Sí, un tema psicológico y también un tema económico. Entonces vamos a correcto. empezar como a desglosar uno por uno. ¿Te Claro que parece sí. si empezamos con el tema cultural? Correcto, sí. Bueno, sí, considero que la culpa en general tiene muchísimo que ver con el medio social en el que crecimos, nuestra familia, la sociedad de la que nos rodeamos, las personas que están en nuestro entorno, porque se crean muchas cosas alrededor de ellos, se crean muchas expectativas, se crean muchas exigencias sociales, eh, todo ese tema como de juzgar de acuerdo a lo que tienes, lo que eres, lo que haces, y eso depende muchísimo del entorno del que te rodeas, ¿sí? Sí, creo que nosotros ya habíamos hablado en un primer video cuando nos presentamos que Anita y yo somos de Colombia, pero por temas del destino terminamos viviendo, inmigrando a Canadá. Correcto. Entonces, digamos que acá analizamos las dos culturas. Cuando estábamos en Colombia, viene todo el tema de cultural, donde como que tú estás en una carrera por la vida, que tienes que estudiar, terminas de estudiar, tienes que estudiar Si haces tu tu carrera, el bachillerato, luego tienes que ser profesional, luego el super trabajo. la especialización, el Sí, la posgrado. maestría, el posgrado, bueno, antes era como más especialización posgrado, ahora como dentro, bueno, mucho tiempo atrás lo de la maestría, tenías que tener maestría, o sea, súper preparados, creo que a nivel Latinoamérica eso es súper importante, para que entonces tengas el súper trabajo y entonces luego viene la pareja y luego de la pareja la familia y luego de la Los familia los hijos. hijos y aparte que tienes que tener casa, carro, beca, viajar, hacer bueno, mil cosas. Exacto. Y es un tema de presión cultural, Sí, ¿cierto? Y pues también, digamos que dentro del tema cultural entra mucho la familia. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la familia de lo que tú desarrollas? Si tu papá, por ejemplo, compró una casa a los 20, pues él dice como pues trabaja y tú también lo puedes comprar a los 20. Pero siento que las situaciones, digamos que varían y ese estrés sigue llegando. sí, es cierto. Entonces, por ejemplo, hablando de un ejemplo cultural que pasa en mi casa, era como la mujer se queda en la casa cuidando de los niños, Sí. pero mis papás me proveyeron educación para que yo pudiera ser profesional, para que yo saliera a trabajar, pero en mi mente siempre quedó como, hey, tú eres la mujer responsable de hogar, responsable de los hijos. En mi caso, así como tú lo mencionas, yo siempre vi a mi mamá siendo como la de la batuta, aunque mi papá fuera parte del tema, nunca lo sentí así como la mujer es la de la responsabilidad de la casa. Sin embargo, creo que en el momento en que estuve casada era igual, era como si yo trabajaba y me tocaba pesado, pero también llegaba a querer hacer la comida, tener la casa arreglada, tener la casa perfecta y es, pues se sobrecarga uno y ni siquiera por exigencia de su propia pareja, es por el Exacto. estándar que uno mismo se crea a raíz de eso, ¿no? Y pues si me vuelvo atrás también podría pensar en eso, mi mamá trabajaba, pero también llegaba a la casa a estar pendiente de nosotros, a hacernos comida, hacer cosas. Entonces creo que siempre está ahí en tu cabecita el tema. Sí, y mira que ahora que lo mencionas, mi esposo, él viene también de una familia donde mamá, digamos que es fuente principal Sí, de ingresos del hogar. Entonces, como que él
cambia, ¿no? O sea, en mi casa, mi papá era el proveedor del hogar, en la familia de él, pues los dos trabajan, pero la proveedora principal en algún momento siempre fue mi suegra. Entonces también llegan estos dos mundos y se chocan y él no entiende como que yo tengo Claro, esa es eso. necesidad cultural de hacer la mamá, figura de hogar, la que cuida la casa, la que hace todo, y por él, el otro lado, él dice como, no, o sea, tú también tienes que salir, progresar, hacer otras cosas. Entonces, ahí como que fue el primer análisis que hice de, hey, pero yo me siento culpable porque salgo a trabajar, no tengo, llego a la casa y quiero hacer mil cosas, no tengo tiempo con los niños. Y fui yo la que me cerré a eso cuando realmente estaba él ahí y No, pues siempre estaba dispuesto. yo creo que eso sí lo agradezco mucho porque él sí era como, relájate, o sea, no necesitas venir a matarte ni a nada. Si un día no comemos porque tú no quieres cocinar, pues no lo hagas. Y me costó porque es como que, güey, es diferente, pero sí, o sea, al final es cierto, es completamente cierto. Y como que empecé a decir, bueno, pues ya, o sea, si hoy no puedo hacer tal cosa, pues no puedo hacerla. Se acabó. Exacto, pero pesa, Cuesta. porque digamos que él también, o sea, mi esposo también toma la responsabilidad y cuando no lo hago, él dice, ok, hagámoslo y si no, pues busquemos una solución Lo conjunta, hacemos otro día. pero sigue pesando. O Sí. sea, ¿por qué? Porque venimos como de culturalmente o familiarmente con ese concepto y el no cumplir con esa expectativa que se nos creó desde chiquitos nos crea culpa. Pero yo siento que eso es, ahí tiene también, como tú dices, que ver mucho la sociedad en la que vivimos, porque siento que eso es mucho de nosotras las mujeres. Yo converso con mis amigos hombres, no son un montón, pero sí, y yo no siento de parte de ellos un sentimiento como de culpa o de lo estoy haciendo mal, como si es para nosotros, pero creo que para nosotros como mujeres es porque se esperan ciertas cosas de nosotras como mujeres, ¿sí? Sí, Socialmente y por cómo viene de atrás, de muchos, muchos años atrás, o como mi mamá vio a su mamá, no sé, mil cosas. Siento que eso hace parte de, igual de cómo se criaba antes, porque yo siento que ha cambiado mucho a la niña diferente del niño. sí, de hecho, y mira que ahora que lo mencionas, creo que es un tema de Latinoamérica, como lo dices, porque cuando nosotros llegamos acá, pues realmente tú ves a los papás, que son los papás con el Los ves en coche, el los coche niños, el paseando. parque, trotando con el niño atrás, o sea, y son los papás y a veces uno se pregunta, ¿dónde está la mamá? Juzga, Porque juzga uno. pues, sí, porque al principio, digamos que mi primer choque fue en el momento en que yo viajé a Australia. Y Ujú. allá era ver solo papás y yo decía, wow, me encanta que acá los papás todo el tiempo están con los niños afuera. O sea, es el papá hombre. Sí. Yo siento que eso hace muy poco empieza como a cambiar en Latinoamérica, pero pues en nuestra época tú no veías nunca a los papás en esa labor, o sea, más porque ellos estaban metidos en su rol de proveedor y era como el cuidar a los niños era una labor más de la mujer que como el compartir también el tiempo con ellos. De repente los papás llegaban a compartir tiempo ya cuando fueran más grandes, como... Sí, pero sí, analizando como ese tema. Familiarmente también, eh, como que se espera que tú crezcas con la familia, que tú crezcas y tengas familia y tengas hijos. Sí, Y es un tema súper controversial donde muchas veces te señalas cuando tú dices, yo no quiero tener hijos. me pasa, me pasa, Mira, sí. sí me O sea, pasa. Diani, tú que vives ese lado de la historia y en el otro lado de la historia, de mi historia es como, ya tuviste un hijo, cuando vas a tener el segundo? Y es como, Espérate. wait. Pero sí, todo eso hace parte entonces como de estándares que crea la cultura, la sociedad en la que vivimos y que al final genera que uno se sienta culpable cuando no está cumpliendo con ellos, cuando estoy atrás, tengo 30, tengo 35, no me he casado, no tengo casa, no he hecho, entonces es como que te sientes culpable de no estar cumpliendo como esos estándares sociales, que al final pues hay que revisar qué tan acorde van con lo que tú quieres con la vida. Exacto. O sea, definitivamente es un tema como de decir, pues no, o sea,
Si yo me siento bien sin niños, ¿por qué me mirarías mal y dirías que lo mejor que te puede pasar es eso? Pues lo respeto y me parece hermoso, pero pues yo no quiero. Exacto. Pero detrás hay un montón Pero de tías, vívelo mamás, tú. hermanos, todo el mundo como que te mira así como, jaja, la rarita. Pues de hecho, ese es otro estándar impuesto, ¿no? Que si tú llegas a cierta edad sin una pareja estable, no, te quedaste para vestir santos. Sí. Y es como, ya Creo no que, los desviste, pero bueno. no, creo que el tiempo ha cambiado mucho, pero sigue habiendo esa concepción. Decía, te contaba que había estado en vacaciones hace poquito en Colombia y entonces era como, ¿y para cuándo te vas a casar? ¿Y para cuándo vas a tener un hijo? Y yo le dije, pues para cuando aparezca alguien que valga la pena, de lo contrario no me interesa, pero lo de los hijos no lo tengo en mente, no voy a tener hijos. Ay, pero es mejor que tener un hijo así de estés sola yo. ¿Por qué? Yo no quiero, o sea, No, el pensamiento de, Dani, no lo hagas. el, pens el pensamiento de, no importa si así sea, ten un hijo para que te acompañe. No, ¿por qué? Yo me siento bien tranquila como estoy. O sea, si no tengo un hijo, pues tengo hermosos sobrinos por todas partes que amo y adoro con mi vida. Entonces, pues no necesito tener un hijo para sentirme completa en mi vida. O sea, la pareja, claro, sí quisiera tenerla, pero pues tampoco me voy a meter con cualquier persona solo porque hay la presión de que tengo 40 años y entonces no tengo pareja. No, pues, no. Y eso es súper importante. Creo que Mm, la tranquilidad vale más que que cualquier cualquier cosa. Y cosa. creo que uno con el paso del tiempo, aquí uno viejito, no mentiras, con el paso del tiempo lo valora mucho más. Entonces, prefieres tener tranquilidad que andar como en situaciones en donde, o sea, si no me va a brindar nada, pues no me interesa tenerlo. Y menos de por vida. A ver, entre comillas, Totalmente de ¿no? acuerdo, pero mira que viene un tema, digamos que cultural más profundo, que es un poco controversial, bastante controversial, y es el tema de la religión. Sí. Porque la religión es donde te enseñan que tienes que estar casado, que la familia es sagrada, que si tú estás sola, entonces deberías ser una devota o irte a un convento. Digamos que viene como de ese trasfondo que pasaba hace mucho tiempo. Sí. Y también siento que la religión utiliza el tema de la moralidad, que no está mal, o sea, debemos ser buenos seres humanos, pero el tema de la moralidad y la culpa como una herramienta para hacernos hacer lo que ellos Para el querían en control su social. momento, para el control social, exacto. Correcto. Sí es cierto. O sea, yo soy criada católica, Yo creo en también. Dios, todo, pero sí siento que la religión de alguna manera utiliza mucho el moralismo para llevar como el control de la sociedad. Pues somos culpables de todo lo que ha pasado, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, y yo tengo, porque eres pecador te pasa esto, no, y pues yo siento que no siempre están así. Exacto. O sea, que finalmente no necesariamente culpándote y creyéndote que eres la peor persona vas a tener control sobre alguien, porque no considero que sea la forma correcta de hacerlo. Totalmente de acuerdo, pero es un tema que viene de hace Correcto. muchos años. Y lo mismo, creo, sí nos hemos ido desprendiendo de la idea, pero siguen habiendo algunos conceptos como súper impuestos. Sí. Eh, Igual la moralidad está bien porque hace parte también como de lo que te hace pensar qué consideras que está bien y no, ¿no? O sea, como que el hecho de, no el moralismo, pero sí pensar como que si las cosas están, o sea, son buenas para ti, para las personas de tu entorno, ¿sí? O sea, como moralmente aceptables, pero en un buen sentido, no como moralismo, como exacto. de esa manera. Estoy completamente Total, de acuerdo ahí es donde contigo. la culpa está bien, o sea, asesinar no está bien. O sea, sí, Eh, eres culpable. exactamente, obviamente, así como todo, De culpa acuerdo, buena, culpa mala, totalmente de acuerdo. sí, es total. Y bueno, y en todo ese tema de lo que venimos hablando, de cómo estudia, ten esto, tienes casa, tienes no sé qué, creo que en nuestra sociedad se crea como todo ese tema de la competitividad.
de yo quiero, yo tengo, de exigirme más, de porque, uy, mira, mi amigo tiene la misma edad que yo, estudiamos juntos y él tiene ya casa, carro, está casado, tiene hijos, tiene apartamentos y yo estoy viajando por el mundo. Y yo aquí, bien, gracias. Yo tranquila. Y yo estoy muy tranquila esperando a ver qué va a pasar con mi vida. Entonces sí, por eso, porque al final creo que nuestros objetivos de vida al principio se recrean en torno a esa exigencia social. Es estándar. Exactamente, a ese estándar social. Entonces, la exigencia de vida como tendría que verse es como soy profesional, tengo un súper trabajo, tengo casa, tengo carro, tengo familia, tengo hijos, como ese tipo de cosas. Tengo la vida solucionada de alguna manera, entre comillas. No quiere decir que no está bien, pero creo que sí es súper importante saber si eso es lo que realmente te llena, porque también conocemos mucha gente que podrá tener absolutamente todo eso, pero finalmente no es feliz. O el esposo. O sí, pasan mil cosas. Sí, O la familia no es lo feliz que uno piensa, o está supremamente endeudado por tantas cosas que quiere hacer. Bueno, mil de cosas. acuerdo. Entonces pienso que los objetivos tienen que hacerse como muy de uno, como sí, claro, para mí es importante esto y esto y esto, pero mi prioridad es, por ejemplo, estar tranquila, tener la seguridad que me da, no sé, vivir bien, poder hacer un par de cosas que a mí me parecen importantes y a la par, no sé, saber que tengo mi casa o voy a ir construyendo para tener un futuro diferente. Pero eso no significa que sea casa. Puede ser simplemente que pueda vivir tranquila donde quiera que esté. No necesariamente porque tenga una casa, pero porque tenga la forma de crear esa seguridad para mí. Y que no hay edades para cumplir objetivos. No, no O es, sea, ese es uno de los más importantes porque recientemente hablaba con una amiga y su papá quería graduarse, pero decía, no, me da pena porque está, o sea, ¿qué van a decir? Y era como, es tu sueño, o sea, ve a estudiar porque, o sea, no hay edad para nada, no hay edad para empezar el gimnasio, no hay edad para empezar a comprar una casa, no hay edad para viajar, o sea, Estoy completamente de acuerdo. Yo siento que el migrar me ayudó mucho como también a sacar de estas ideas de mi cabeza como de, ¿y por qué no puedo probar esto? ¿Y por qué no podría hacer cosas diferentes? ¿Y por qué no podría cambiar completamente muchas cosas? Creo que ha sido mucho autodescubrimiento. Entonces le ayuda a uno como eso, a saber cuáles son sus reales objetivos de vida. Pienso que ha sido como muy positivo en ese aspecto. totalmente de acuerdo. Mi experiencia, yo viajé solo 6 meses a Australia a estudiar inglés cuando era más joven. Y más que inglés, más que cualquier cosa, creo que fue un crecimiento personal Mm, el enfrentarme a esa situación. de Que yo acuerdo. venía de la casa, ser la chiquita de la casa, todos me cuidan, todos me llevan de un lado para otro, estaban pendientes de mí y llegar allá y enfrentarte al mundo sola. Y pues empecé a trabajar, trabajaba las horas legales y adicionalmente tenía unas horas Fuera de... fuera de, entonces era, ok, trabajo, tengo dinero, no tengo con quién Tengo compartir, vida y no tengo vida. porque todos mis amigos del college de ese momento yo trabajaba en los fines de semana Ok. y yo trabajaba entre semana. Entonces Mm, muchas veces quieres ir a conocer, ok, empácate tu almuerzo, lleva ve todo, solita. coge el bus y ve solita y tómate la foto sola, o sea, entonces ahí fue el descubrimiento como de, hey, tengo dinero, pero no tengo quién compartirlo, entonces como que, o sea, sí, el dinero es importante, pero en ese momento de la vida comprendí que no lo era todo, porque para Mm, mí, en ese momento de mi vida era como, yo quiero llegar a ser la gerente de una empresa para ganar, para manejar, para hacer esto, y ese era mi sueño, o sea, ser gerente de una empresa. Ya estando allá decía como, ok, ser gerente de una empresa puede ser un buen challenge, o sea, puede ser como retador, chévere, aprender, manejarlo, pero ya no es por el dinero. ok, Primera cosa. ok. Y porque siempre no, se tiene que trabajar para llegar a lo alto de la empresa. Y ya ahí Pero dije, eso es una... ese puntito que estás mencionando ahí es un tema de nuestros papás, que claro, finalmente queda muy dentro de tu cabeza porque eso es lo que tú consideras como éxito a nivel profesional cuando empiezas. claro, y para mí el éxito nunca fue pensar en, puedo ser emprendedora.
Para mí el éxito era llegar a una empresa y escalar a ser gerente. Ese Pero, era el éxito. pero puede ser que eso varíe de acuerdo a cómo te criaron. Si te criaste en Claro, un ambiente donde tus papás son emprendedores o donde eso es lo que promueven, pues ese va a ser tu goal. Entonces sí tiene muchísimo, muchísimo que ver la claro. forma en que te crían. Entonces sí, allá entendí eso, como que, ok, tengo dinero, dinero, dinero. Trabajé un montón, lo tengo, no tengo con quién compartirlo. Para mí en ese momento fue vacío. O sea, fue como, ok, el dinero no es la finalidad o sea, de De mi la vida. existencia. Y ya Completamente de después, acuerdo. cuando, bueno, volví, aprendí, o sea, personalmente aprendí un montón de cosas y cuando ya volví tuve la oportunidad, no de ser gerente, pero de manejar muchas personas, de estar pendiente y digamos que mi paz mental se acabó porque yo trabajaba. Di tú que a veces recibía llamadas a las 6 de la mañana de las personas como, no, es que hoy no puedo ser productivo, tengo mil cosas. Trabajaba con equipos comerciales en ese momento, entonces no puedo vender y hoy se me vence la renta y no tengo ingresos y finalmente es como, ok, yo cómo te soluciono la vida en una Sí, llamada. no, completamente de Es como acuerdo. si darte la palmadita en la espalda, ven, hagamos un plan, cómo lo puedes hacer, no sé qué. Y finalmente yo trabajaba a 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y era como, No tengo vida. y todo el tiempo con la queja, la queja, la Es queja, súper la difícil. La queja. verdad es que manejar gente es súper difícil. Entonces, ese trabajo me dijo, creo que el ser gerente tampoco es para mí. Pero está súper bien. Está súper bien como que lo hayas podido identificar. Yo creo que tuve algo parecido en mi vida, pero diferente. Y sí, creo ¿Tú que también querías ser gerente o pensabas con ser emprendedora? no, yo no lo recuerdo tan así. Creo que sí quería ser como muy exitosa profesionalmente. Pero lo que pasa es que yo llegué a gerenciar una empresa, o sea, yo trabajé casi que toda mi vida en una misma empresa. Estoy hablando como si ya, mejor dicho. Pero, o sea, yo salí de la universidad, me contrataron en una empresa, yo empecé desde ser recepcionista, seguí, me cambiaron a asesor comercial, coordinador comercial, Tú estuve cumpliste mi sueño de ser gerente. Sí, entonces pasé como a luego coordinador de mantenimiento, pero como era una empresa pequeña, ya yo sabía hacer todo y se dio algo, una situación y al final terminé siendo la gerente. Yo era la que firmaba los contratos, pero también era la que estaba pendiente de cada área para que todas las cosas funcionaran. Entonces digamos que yo estaba tranquila con esa situación, pero ya no me llenaba. Ya había aprendido a manejar muchísimo el tema porque es muy difícil manejar gente y yo trato de ser como muy empática, pero no deja de ser desgastante. Es difícil porque también tienes que ponerte como en la piel del otro, como en qué le toca hacer al otro. Entonces es complejo. Pero creo que yo después de cierto tiempo sí fue como que dije, el dinero no lo es todo, sí me ayuda un montón porque eso me permite hacer las cosas que me gustan más. Yo siempre me ha gustado como mucho viajar, así fuera dentro de Colombia, pero, o sea, sí era como... Pero como mi familia estaba en Valledupar, entonces la mayor cantidad de veces que yo viajaba era a visitarlos a ellos, entonces era como que mis vacaciones podrían limitarse de esa manera. Pero hubo una temporada en la que ya dije, no, yo quiero hacer otras cositas y empecé como a salir a otras partes. Pero cuando me vine acá, no la primera vez fue maravilloso porque yo vine de turista, turista. Yo vine 3 meses a estudiar inglés y pedí un permiso no remunerado en el trabajo. Mi jefe me dijo, te doy 3 meses máximo. Pero en esos 3 meses, aunque fue autodescubrimiento, no tanto como esta segunda vez, pero sí, obviamente me ayudó un montón. Pero sí era eso. Yo sí, en esos 3 meses, sí hice muchas cosas sola. Lo hice también acompañada, pero para mí ya era más normal o en mi cabeza siempre está el asunto de no importa que no estés acompañada, aprovecha. Entonces era diferente a tu visión de No, para mí fue no. mortal. Entonces al contrario dije, no, o sea, es tu tiempo y si entonces no tienes con quién salir, no, no. Moni, yo salía cada día de mi vida y si la ruta a lo que yo quería, me hice una lista de lugares a visitar, hice el lugar, al lugar podía llegar en bus, yo desde la mañana, a las 8 de la mañana que salía de donde estaba viviendo, salía con todo listo
con mapa, porque cogía el bus, yo no tenía carro, yo no sé manejar muy bien, entonces yo cogía el bus y así fui a muchas partes. Obviamente también conocí gente que me ayudó y que fui en carro a muchas partes acá, pero yo aquí, yo aquí, yo no tenía problema en irme sola. Y eso es algo que yo aprecio mucho y que he hecho a lo largo creo que de mi vida. O sea, como que sí, obviamente hay momentos en donde dice, oh, qué chévere estar acompañado, pero no es algo que que me te va a detenga. frenar a no hacer algo por. En ese viaje que hice también, como otro reto que está muy asociado a este tema cultural y los estándares impuestos fue que yo ya me había graduado, tenía experiencia laboral, Sí, de hecho tenía un muy buen cargo en ese momento, pero pues mi sueño siempre ha sido salir del país. ok. Entonces, bueno, van dos ahí. El primero es, yo me había acabado, llevaba 6 meses viviendo con mi esposo. Tu actual En ese esposo. momento era todavía mi novio. Cuando me fui para Tu Australia, pareja. me vio así. Ok. Nos comprometimos. Pero entonces el primer reto fue decir, dejo mi hogar para ir a cumplir mi sueño de estudiar fuera del país. Lo Ujú, había intentado mucho tiempo antes y no pude como au pair porque no tenía el inglés. ujú. Entonces, pues mi yo mujer decía como vas a abandonar tu casa. Sí. Y también a los ojos de mi papá no estaba bien, como, hey, usted se acaba de ir de la casa. Ni siquiera casada. Se Y salió ahora de la... se va. Y ahora se va y deja a este pobre muchacho. Entonces, bueno, Sí. ese fue uno. Y el segundo, cuando yo llegué a trabajar, pues claramente mi inglés no era bueno y tampoco me permitía dejarlo fluir, ¿sí? Porque tenía como un tema de freno mental ahí de no pronuncias perfecto, nadie te va a entender, no hables. Sí nos Entonces, pasa. el... Bueno, yo creo que a todos, hombres, mujeres, a todos en general, o bueno, no sé si nosotros latinos, va a depender de la personalidad. Eso de Ah, no sí. voy a hablar A mi porque... esposo le salen letreros, No, yo digamos sí que creo que es de personalidad más bien. sí, pero entonces cuando empecé a buscar trabajos, pues entonces no en vez de mesera, pues si no hablas como que, pues, amiga, no te puedo contratar porque si alguien te dice una alergia y tú no le entiendes o tú no le hablas, no le preguntas. Entonces mi trabajo fue limpieza. Ok. Ese es Y otro golpe también al... entonces era claro, o sea, nadie estaba ahí. Todas las personas que están en Australia, si te digo, el 90% de los migrantes hacen limpieza. Y yo me sentía mal conmigo misma porque cómo se te ocurre que una ingeniera va a estar limpiando baños en Australia. Digamos que no eran casas, eran mansiones. Era una vaina loca, era súper grande. Las casas más hermosas que habían en Sydney. Y a mí me da pena. Ok. Y cuando mi mamá me preguntaba, ¿viste qué hace? Yo no le ¿Nunca les quería dijiste? contar. Ah, le Sí, sí contaste. les conté, pero me tocó contarle porque resulta que yo tengo un tema de asma, de alergias. Ya, me Entonces cuando acuerdo. empecé en el tema de cleaning, pues obviamente Los productos de los limpieza, el productos Clorox y son todo eso. súper fuertes, o Sí, sea, no es nada como lo que hay en Colombia. sí. Eran súper fuertes, entonces los gases me afectaron y claro, se me cerraron las vías respiratorias, yo terminé en el hospital, No hay forma de que no se duré, enteraran. no, duré como 5 días en que no le contestaba a mi mamá porque yo decía, yo no me puedo partir diciéndole, no, mamá, es que estoy enferma. ¿Y por qué? Llegué del hospital súper mal, no dormí toda la noche en el Y allá hospital, tenía hambre, tenía que hacerme el desayuno yo solita. No, o estabas sea, acompañado de alguien allá. no, sola, me tocó ir sola. Entonces fue enfrentarme como a toda esta situación y después como, ¿y por qué se enfermó? Entonces, no, mamá, es que conseguí trabajo haciendo limpieza. Entonces, yo conseguí el trabajo porque sabía manejar. Entonces, Yo ese trabajo no lo yo, hubiera podido hacer. yo me confortaba a mí misma diciendo, ok, yo tengo un estatus más alto porque yo soy la Sí, conductora. la driver del equipo. Entonces, pero es una pendejada No. porque finalmente hacemos lo mismo. Yo te llevo, pero igual vamos a limpiar una casa. Y para mí después decírselo a mi papá también fue duro, a pesar de que ganaba súper bien.
de que pues era un trabajo físicamente que me exigía, pero pues no era nada del otro mundo, o sea, todo el Ajá. mundo limpia. Pero enfrentarme con eso, porque, o sea, ¿tú cómo vas a decir que tú te fuiste El estudiada? estándar, el Exacto, estándar. Al final estás trabajando para mantenerte, pues por ahora puede ser eso, pero pues más adelante no sabes, o sea, ya. Pero pega duro, siempre pega. Yo también, súper yo duro. aquí estuve en un restaurante, no, la más lenta, no, eso fue, para mí fue durísimo. Estuve en un restaurante, yo empecé trabajando en un restaurante y para mí fue como, no, no, soy la más tonta del mundo, no doy, no sé, no nada. No, la exigencia era diferente y pues obviamente como todo nuevo, ¿no? O sea, hay una curva de aprendizaje. Y ahí también como que caí mucho en cuenta de, oye, yo también, porque pues tú entrenas gente y dices, ay, pues ya le he dicho esto a esta persona mil veces y no, y pues nada, es que tu curva de aprendizaje, cada quien tiene curvas de aprendizaje y hay cosas que se facilitan más para una persona o para la otra. Pero Totalmente. sí, Y completamente. en temas de competitividad y eso, o sea, no crean que acá en Canadá, yo también estuve en un trabajo donde era supervisora de conductores y pues generalmente en Colombia tú ni siquiera tienes que poner en un perfil que sepa manejar un computador, ¿verdad? O sea, como que se da por hecho que las personas saben Sí. manejar un computador. Acá no. O sea, acá No, y aparte acá, esa parte que nosotros tenemos tan metida está bien desdibujado porque aquí hay mucha gente que no le importa si trabaja en construcción, en limpieza, con tal de que ganen más. O sea, que su exacto. dinero se vea más reflejado. El estudio es mucho más accesible comparado con Colombia y hay unas universidades muy buenas, pero el estándar social no es que tú estudies. No, la mayoría de gente o solamente hizo high school o solamente ha hecho algún college y ya. Sí, es como un Pero técnico, sí es como una carrera como una técnica, carrera técnica. pero yo, o sea, no es como en Latinoamérica que como que el mayor porcentaje de gente es como bien estudiada y no, 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 realmente no, no. no. Y eso que tú dices, o sea, mientras nosotros peleamos por, hoy gano muy bien, pero estoy limpiando, para ellos es, trabajo en construcción, pero gano súper bien. Exacto. Y creo que ahí va el cambio de cultura, ¿no? Pero es que no solamente gano bien, es también un tema de calidad de vida. O sea, si tú limpias casas en Colombia, realmente no es un salario Sí, representativo. no, Si no. tú Sí, limpias completamente. casas acá, Acá, digamos que porque, tienes acceso a muchas más cosas y una calidad de vida mucho mejor. sí, lo que pasa es que en estos países la mano de obra no calificada se paga bien, porque aunque es contradictorio con lo que decimos, hay mucha gente que no quiere hacer ese tipo de cosas. O sea, si no está suficientemente bien remunerado, pues no les interesa. O tienen subsidios del gobierno, o hay muchas otras cosas, ¿no? Pero por eso está tan eso, o sea, porque para nosotros es un buen pago, bien pago, porque en nuestros países eso es como o sea, el que limpia o el que hace en construcción no gana tan bien a menos que sea como el jefe. Y en cambio acá tal vez el pago que para nosotros es un buen inicio, pues para ellos no funciona para lo que ellos quieren. De acuerdo. O sea, podría funcionar, creo yo que es como una de las cosas que hace parte de todo este tema y de ese estándar social. Exacto, y acá el estándar social no es como yo te mido por tu clase social o por tu ingreso, realmente aquí Sí, todo el no es como mundo la es, conversación de ¿y qué estudias y en qué trabajas? No, realmente no. todo el mundo es como igual, incluso el tema de género de mujer y hombre que en Colombia todavía de alguna manera somos tratadas más gentilmente, acá no, acá tú eres igual, o sea, te encargando una caja que no puedes pasar y es como igualdad de género, dale. Sí se puede. Exacto. Ahí hay mucho que mirar. Bueno, y todo eso que hablábamos al respecto de como lo que exige la sociedad y cómo culturalmente nos ponemos estándares y ese tipo de cosas, yo siento que se ha visto más impactado ahora que hay tantas redes sociales y que nos podemos dar cuenta de lo que pasa en todas partes del mundo más rápidamente y que la gente comparte su vida desde que se levanta hasta que se acuesta y que todos quieren, saben y hacen y opinan. Siento que eso también genera otro tipo de estándares que se van creando y que también uno quiere ver cómo los alcanza
o también se hace una imagen de qué quiero hacer, o yo sí quiero hacer lo que esa persona que está mostrando detrás de la pantalla quiere hacer. Si ella lo hizo, ¿por qué no lo podría hacer yo? Y está bien Y hasta si no cierto lo hago, punto. oye, estoy Estás atrás, fallando. me estoy quedando Es mi atrás. culpa, sí. A todo mundo es influencer. No, pues yo no sé ser influencer. Deberíamos ser influencers. Ah. De pronto, Apóyennos. mira. Entonces sí, siento que las redes sociales ha cambiado un poco de esas concepciones y esos estándares, pero siguen existiendo, siempre están. Están ahí mostrando como así soy, qué bonito, eso tengo, eso no tengo, y hace que Pero me pasa, o sea, yo ya soy consciente del tema y me sigue pasando, porque, digamos, en el tema de la maternidad, que ha sido una de las facetas más difíciles, pero también más que me han enseñado demasiado, es, tú estás con tu bebé y el bebé empieza la alimentación complementaria. Y entonces la alimentación complementaria tienes que hacer ciertos cortes, presentar la comida, y entonces tú, pues el algoritmo te va botando lo mismo. Entonces, no, si tu bebé tiene que alcanzar las 100 comidas, sí, lo hablamos, lo hablamos. Es como los entonces, y te videos. hacen y le ponen el bebé a la silla alta, la decoran y ay, hoy alcanzamos el alimento número 100. Entonces era como, ay, Dios mío, tengo que alcanzar 100 alimentos en, no sé, no me acuerdo cuánto era, 2 meses, 3 meses. No, pues todos los días le tengo que hacer algo diferente para alcanzar a hacer 100 alimentos durante sus primeros 2, 3 meses de vida. Entonces me volví chef personal de un bebé que no comía porque se lo untaba todo y me puse una sobrecarga súper fuerte. Y al final, los días que estaba muy cansado, que no quería hacerlo, me sentía culpable de, uy, qué mala mamá, no le voy a dar 100 alimentos a mi hijo durante los primeros días de... Sí, no, Y es un completamente. estándar que nada que ver. Es, Claro, sí. mi esposo me decía como, pero es que ni que mejor dicho, o sea, él puede comer huevo todos los días como tú y yo hacemos al desayuno. Y yo era como, ¡ah! ¿Cómo se te ¿Cómo? ocurre? No lo hizo ¡Nunca! jamás. Sí. Y él me miraba como, ok, You o call. sea, sí, o sea, le podemos dar lo mismo que comemos nosotros y yo no, no porque él ya comió esto y él ya comió, entonces son estándares que no se crea. Es cierto, es igual que, no sé, el cuerpo perfecto o la gente que se hizo rica porque hizo no sé qué cosas o de la noche a la mañana. Entonces todo eso, o sea, funciona igual. Es como cultura, sociedad, lo que se muestra, lo que se considera estándar, lo que deberíamos alcanzar y definitivamente todo va ligado a lo que tú realmente consideras que debería ser un objetivo en tu vida. Bueno, y entonces aquí como para terminar este tema del episodio, que me parece importante, bueno, saber cómo de dónde viene, que ya lo hablamos, entonces ahora cómo lo identificamos. Vida. Un ejercicio sencillo como para recomendarles a quienes nos escuchan el día de hoy es empezar el tema de escribir mucho sus pensamientos. O sea, es un tema súper viejo, llevar un diario, pero sí es importante como empezar a hacer una reflexión diaria de, hey, ¿qué pasó hoy? Que me sentí mal, que me sentí culpable por X o Y motivo. Como poderlo escribir, de cómo te sentiste y en el momento que tú estás escribiendo y como que organizando tu idea, ahí te tomas un segundo para pensar, esto fue como un estándar, una exigencia, me sentí mal porque es algo que yo quería y que viene, que nació de mí, Sí. o es un estándar o una idea que venía de alguien más y que yo no cumplí y me siento mal porque es un ser querido o algo así. Entonces, al momento de escribir es una herramienta súper poderosa para poder identificar como este tema. Sí, es vital. Yo siento que, o sea, yo sé que no para todo el mundo es tan fácil, pero siento que uno siempre tiene como un momento de tranquilidad, como un momento en el que todo se da porque a veces de repente lo tienes en tu cabeza, pero como que no te quieres sentar a... Aparte, cuesta el analizarte a ti mismo, ¿no? Como el entender si tus ideas vienen o no de las cosas que los demás te dicen. Entonces sí siento que tiene uno que sincerarse muchísimo con uno mismo y pues eso, el escribir siento que ayuda porque es como ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, es todo un proceso. Digamos que
el tema de la culpa, en mi caso personal, nació con el tema, pues no nació, se intensificó con el tema de la maternidad. Y bueno, pasaron un montón de cosas para que yo llegara a la terapia. Sí. Y efectivamente es un proceso porque recuerdo que cuando empecé todo el tema de escribe lo que sientes, escribe, identifica. Cuando yo empecé a identificar mis emociones era como, estoy feliz, estoy triste, ya. Ya, no existen más Estoy emociones en frustrada, la vida. feliz, triste, frustrada, feliz, triste, frustrada. Y entonces yo era como, wow. Ahí empecé a identificar que yo solo tengo tres emociones. Entonces sí es un proceso, ya De hoy puedo autodescubrimiento. identificar más emociones Correcto. y pasa lo mismo con la culpa, o sea, o sea, sí, no somos perfectos a la primera, pero para ser perfectos necesitamos dar un primer paso. Sí. Bueno, no perfectos, para mejorar en el proceso. Necesitamos dar el primer paso. Si no inicias, pues nunca vas a tener un error para poder aprender y poder hacer. Entonces, empezar como este tema de escribirlo, o tú me contabas en algún momento que no escribirlo, pero sí te enviabas un mensaje de voz. Hay días que no tengo tiempo. No, no es que no tengo tiempo, es como que yo siento que tengo como que tener un espacio así como tranqui para ponerme a escribir. Sí lo hago, yo sí lo hago, pero con ciertas cosas como que me quitan como la tranquilidad. Entonces ahí sí me siento porque yo tengo que tener las cosas claras. Así o sea, no importa si no las escribo a mano, hago una tabla. Eso de la ingeniería me hace ver escenarios. Me encanta colocar escenarios en una situación. O sea, cuando ya me siento así como muy atascada, pongo escenarios. Yo misma, bueno, ¿y si haces esto, qué va a pasar? ¿Y si tú hubieras hecho esto? ¿O y si haces eso? ¿Y si lo próximo? Entonces, los escenarios me funcionan, pero eso que dices, sí, sí lo hago también. O sea, como que hay algo que me está dando muchas, muchas vueltas en la cabeza. Me envió una nota de voz contándome, como si te estuviera hablando a ti. Y, no, y es que me pasó tal cosa, y por qué, no sé qué, me siento mal por tal cosa, y luego que lo escucho, empiezan a aparecer las llaves, uno mismo va en la conversación sacando como todo lo que tiene. Porque envió el audio, porque te lo comentaba, de repente si yo le hablo a alguien más, ese alguien va a tener una opinión y yo no quiero, o sea, no es que no me interese, pero digo, no, o a veces me da pena decir, ay, esta bobada por la que me estoy como enrollando la vida. Entonces me lo envío a mí misma. Entonces aquí en WhatsApp pongo y voy diciendo y luego digo, en mi autoconversación, en lugar de estar en mi cabeza, cuando la exteriorizo, siento que me aclara muchísimo más todo lo que está pasando. Claro que sí. Y nuestra idea nunca es que reemplacen estos consejos. Si necesitan terapia, vayan a terapia. Pero son pues, Sí, herramientas que nos han herramientas, funcionado. Y pues la idea no es solamente hablar de la culpa, sino también cómo podemos empezar a manejarla y por cómo supuesto. aparecen situaciones de la vida para que de pronto ustedes se sientan identificadas o identificados. Y que sea más Sí, bien una herramienta que nos una herramienta poderosa para salir al mundo y decir, hey, hoy no tengo culpa, hoy voy a estar con la ya frente en alto. identifiqué qué es lo que pasa y todo está Exacto, bien. Y puede pues estar mejor. exacto. Esa es la idea Claro que del sí. podcast, empoderarnos. Somos el 51%. Ah, el mundo está lleno de nosotras. De acuerdo. Un gusto estar contigo esta tarde de hoy, Moni, y hablar sobre este tema. Un gusto estar con todos ustedes y esperamos que todo esto que hemos compartido les ayude en su proceso de vida del día a día. Igualmente, Un char gusto. chisme con Dani. Que tengan una feliz tarde o mañana o noche. Depende de cuando lo estén escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Bye.